Bueno, ahora vamos a ver una simulación en MATLAB del problema del péndulo doble. En pantalla se muestran las ecuaciones del espacio de estado para el péndulo doble, donde θ1 es el ángulo respecto a la vertical del primer péndulo, θ2 respecto de la vertical del segundo péndulo, omega 1 y omega 2 las correspondientes velocidades angulares del primer y segundo péndulo. Se crea como una nueva variable, ¿no? En el código de MATLAB vamos a entender Y1 como θ1, Y2 o Y1.2 como θ2, Y3 como omega 1 y Y4 como omega 2. Estas son básicamente las ecuaciones. Se generan aplicando las ecuaciones de Lagrange en el sistema de péndulo doble con dos masas ubicadas en el extremo de cada péndulo. Y bueno, ese sistema nos va a dar un sistema de ecuaciones matricial, ¿no? Con cada una de se despeja directamente lo que son las aceleraciones, lo que sería la derivada de omega 1 y omega 2 respecto del tiempo, y resolviendo ese problema lineal, es decir, sin despejar el resto de las variables, se generan las dos últimas ecuaciones del espacio de estado, ¿no? Estas cuatro ecuaciones las vamos a integrar en el programa de MATLAB. A ver, voy a cambiar de ventana en este momento. Estoy comenzando a compartir la pantalla del MATLAB. Perfecto. Ya, a mí lo que me gusta cuando programo en MATLAB es primero mencionar a mis variables, ¿no? A veces cuando en la función colocamos variables o incógnitas que son constantes, si no las definimos antes, nos va a salir error al definir la función. Entonces es bueno definir primero las constantes. Para el péndulo doble tenemos las constantes de la gravedad, las longitudes de los péndulos y las masas. Todos estos valores están en el sistema internacional, por lo que la gravedad viene a ser 9.81 metros por segundo cuadrado sobre segundo cuadrado. La longitud del primer péndulo es 1.5 metros, del segundo péndulo 0.75 metros. La masa 1, pendiente del primer péndulo, sería de 2 kilogramos y la masa 2, 1 kilogramo. Entonces, lo siguiente que se hace es la definición de esta función f. Esta función f corresponde a cada una de las funciones que vimos en el espacio de estado. Habíamos definido y1 como el desplazamiento angular del primer péndulo, y2 como el desplazamiento angular del segundo péndulo, y3 y y4 como las velocidades angulares. Entonces, esta función es en realidad la derivada de cada una de esas variables. La derivada de y1 va a ser y1.3. Esto está referido a un vector horizontal. Entonces, cada variable se va a ir registrando en cada columna, en la columna correspondiente de cada línea de matriz. O sea, esto va a trabajar con una línea específicamente llamada y, ¿no? Y es un vector horizontal. Y el tiempo, en el modelo que estamos desarrollando, el tiempo no es una variable explícita. De todas maneras, se lo coloca ahí para mantener el formato, ¿no? Generalmente esto lo genero primero para generarlo o para resolverlo por O de 45 y luego utilizo algún método numérico más preciso. Ahora vamos a utilizar el método Runge-Kutta. Entonces tenemos la primera ecuación, la derivada del primer desplazamiento es igual a la velocidad angular, que sería y1.3. Para el desplazamiento 2 va a ser y1.4, que sería la variable de la velocidad angular del segundo péndulo. Y luego tenemos las aceleraciones o la derivada de las velocidades 1 y 2.
que es todo este término, ¿no? Es una... Como estamos trabajando con vectores horizontales, la expresión se hace un poco larga, ¿no? Tal vez una manera de solucionar esto es hacer estas funciones de manera vertical y poner una transpuesta cuando ya entremos a las iteraciones de Runge-Kutta. Bueno, definida la función, entramos a definir lo que va a ser nuestro paso. Se está planteando un paso de 1/100 de segundo, un delta t de 0.01. Y luego definimos el rango, ¿no? El rango va a ser en este caso un vector de 0 a 30 segundos. Vamos a ver o analizar el sistema durante 30 segundos con el paso de dt. Esto nos genera un vector vertical del tiempo de 0 a 30 con este paso, ¿no? De 0.01. Sería unas 3.000 columnas vamos a generar, unos 3.000 datos para cada variable. Luego definimos nuestra variable o nuestra matriz inicial. Vamos a utilizar la letra Q para lo que son las coordenadas polares, ¿no? En este caso va a ser tita, vamos a manejar puro tita. Como no puedo colocar esta letra griega en el contenido, he optado por utilizar la letra Q. Y generamos una matriz inicialmente vacía, o sea, de puros ceros, con la longitud de todo nuestro dominio, el dominio T, que sería la longitud del vector T que hemos definido anteriormente. Y 4 columnas. Cada columna equivale o va a generarnos un espacio para almacenar la información de las variables para cada iteración. Luego definimos las condiciones iniciales, que va a ser la primera fila de nuestra matriz Q. Estamos colocando, estos valores son en radianes, 2 radianes para el ángulo del primer péndulo respecto a la vertical y negativo 2 radianes, es decir, va a estar inclinado en sentidos opuestos. Más adelante vamos a ver en la gráfica cómo es esta configuración. Entonces lo colocamos en esta configuración el péndulo y las velocidades iniciales son 0, es decir, parten del reposo. Luego entramos a las iteraciones con Runge-Kutta. Estas van a ser una iteración por cada columna o por cada fila del vector t. Entonces aquí definimos nuestra variable para la función for i, que va a ir desde 1 hasta la longitud de t menos 1. Porque al partir desde 1 nos aumenta un espacio. Si no le coloco este menos 1 nos va a dar error. Es decir, se le va a acabar el vector t y en vez de concluir las siguientes funciones del bucle, va a saltar error, ¿no? Ahora, en vez de PQRS, estoy utilizando K1, K2, K3 y K4, que es otra notación para el método Runge-Kutta. K1 viene a ser similar a la iteración por Euler, que sería la función f evaluada para t sub i, es decir, para la t correspondiente a esta iteración, y para el primer vector q, ¿no? Entonces, este q va a fungir en nuestra función como si fuera y. Va a operar en vez de y, q, ¿no? Q1 va a operar en todos los puntos en los que se ha definido en la función f. Por lo que ya me ahorro de estar repitiendo una función tan larga tantas veces, ¿no? Y me da la ventaja de que puedo utilizar las siguientes interpolaciones para Q2, por ejemplo, aumentarle delta t medios según el método Runge-Kutta 4. Y para Q sub i vamos a utilizar K1 dividido entre 2, ¿no? Ese es lo que nos define el método Runge-Kutta de grado 4. Entonces acá mantenemos las 4 interpolaciones que utiliza para afinar el método Runge-Kutta y generamos finalmente el siguiente valor de nuestra variable q, ¿no? Que es la suma, es el valor anterior, más la suma de K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4, todo dividido entre 6, ¿no? Con eso definimos el método Runge-Kutta y cerramos el bucle. Ahora, a mí lo que me interesa en esta simulación es mostrar el comportamiento del péndulo.
por lo que con las variables generalizadas que utilizamos para generar las ecuaciones del espacio de estado, recupero las variables cartesianas, que serían x1, y1, x2, y2. x1 y y1 es el extremo del primer péndulo, y x2, y2 es el extremo del segundo péndulo. ¿No? Aquí tenemos seno para x porque la variable del desplazamiento angular se mide desde la vertical, y menos coseno, ¿no? Por la configuración geométrica del problema. Con eso, lo que hice después es un bucle para generar una pequeña animación del movimiento. Este bucle va a generar, digamos, una imagen o una figura para cada valor correspondiente a cada fila del vector t, similar a lo que utilizamos para la interpolación por Runge-Kutta. El CLF es para limpiar la figura, porque quiero crear una animación. Entonces, lo que va a generar esto es una figura o una imagen, la va a borrar, va a generar otra, la va a borrar, va a generar otra. Luego vamos a utilizar Hold On, que es una opción que tenemos para, en una misma figura, colocar varias gráficas, ¿no? Es decir, en una misma ventana vamos a generar varias gráficas. Acá tendríamos entonces, vamos a plotear una línea que va a venir desde 0 hasta x1 en el momento t correspondiente a i, ¿no? O sea, por un momento t dado. Y de 0 a y, ¿no? Estas son las coordenadas en x y en y. Esto es básicamente lo que va a generar una línea que va a representar nuestro primer péndulo. Luego, de x1 a x2, de y1 a y2, va a ser la línea del segundo péndulo, que empieza en la punta del primer término y en la posición x2, y2, ¿no? Finalmente, me interesa generar un plot de x2 y y2, es decir, la trayectoria que está realizando el segundo péndulo en este intervalo, ¿no? Desde 1, desde que comienza la simulación, hasta el momento dado. Como vamos borrando constantemente la imagen, va a volver a crearla, ¿no? La va a volver a dibujar. Luego, para que cuando generamos una imagen, MATLAB nos reconfigura automáticamente la ventana de figura. Entonces, para que no pierda las dimensiones o la perspectiva, digamos, y se vea claramente el movimiento del péndulo, definir los límites de x y de y. De la suma de los dos péndulos, que es, digamos, el péndulo totalmente estirado en una misma dirección, L1, L2, a ambos lados, ¿no? Al lado de x negativo, al lado de x positivo. Y lo mismo de y positivo y y negativo, porque este péndulo, dependiendo de las condiciones iniciales que definamos, va a poder exceder, ¿no? El punto cero. Pero nunca va a superar estos valores, ¿no? Estos son los límites naturales del péndulo. Luego tenemos hold off, es decir, como estamos borrando, la función CLF borra la figura, el hold off hace que deje de guardar la información en esta figura. Y ya podemos, lo siguiente que grafiquemos lo va a sobreescribir sobre esa figura. Finalmente aplicamos una pausa, el pause, que va a ser igual a delta t, para simular más o menos el movimiento en tiempo real, ¿no? Es decir, no va a borrar constantemente, porque sin esta pausa, dependiendo de la capacidad de procesamiento del equipo, tiende a hacerlo, o sea, la capacidad de procesamiento puede ser mucho mayor a delta t, entonces nos perderíamos toda la animación. Esto puede ser 1, puede ser un valor de referencia, ¿no? Pero eso es para que se genere la animación y mantenga la imagen un tiempo que nuestros ojos puedan percibirlo, ¿no? Sin este delta t, la capacidad de procesamiento de la computadora es tan alta que puede saltarse todo el proceso, mostrarnos la última figura y perdernos toda la animación, ¿no? Con eso concluiría el bucle de la animación. Ahora vamos a correr el programa. Ahora, el programa, como estoy compartiendo otra pantalla, permítanme un momento, por favor. Voy a dejar de compartir, les voy a mostrar la ventana de animación.
Acá está. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar. Y ahí pueden ver la simulación del péndulo y la trayectoria. Como bien decía el ingeniero Mayori, es un movimiento caótico, un poco por la velocidad de transferencia de datos por internet, se ve lenta la figura, pero ustedes corriendo este programa en la computadora pueden ver el movimiento bastante fluido del péndulo. Y pueden ver ahí toda la trayectoria. Una curiosidad de este sistema es que si lo simulan con los distintos métodos que hemos visto en el curso, con Euler tiene que ser una figura mucho más abierta, si el péndulo 2 comienza a girar sobre su eje. Con Geon sale una figura parecida a esta, pero lo curioso es que no coincide exactamente la figura cuando hacemos con Runge Oculta 4. Es como si fuera muy sensible al tipo de interpolación que estamos haciendo, ¿no? Entonces me imagino que eso es parte de las características del sistema por ser caótico, que al cambiar el paso, también cambia la figura. ¿No? Es una peculiaridad de este sistema. Ese es ingeniero, esa es la simulación de este péndulo doble.